Buenas tardes. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Música de selección para gustos exigentes. Musicop, la radio que te identifica. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio de conversación y análisis jurídico. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano, que les da la más cordial bienvenida en esta tarde de otoño medio primaveral, medio raro, 27 de febrero del 2024. En el panel tenemos a Felipe Jordán y a Rodrigo Vera Lama. Excusamos a Juan Carlos Claret por motivos de orden laboral. Vamos a presentar a una gran invitada también que tenemos, no sin antes dar la bienvenida a los colegas panelistas. Hola Felipe, hola Rodrigo. Hola José Manuel, hola Rodrigo, saludos a nuestra invitada, bueno, tú la presentas después, y saludamos a todas nuestras auditoras y auditores que nos siguen en las ediciones de los días miércoles de Hablemos Legalmente, y efectivamente hoy un día caluroso, primaveral, este. Rodrigo. Hola, hola, saludos desde la región de Ñuble, Chillán. Ha sido realmente un gusto encontrarme con ustedes y a mí en lo personal, primera vez que me toca una invitada o una panelista mujer, digamos, siempre han sido solamente hombres. Yo sé que han habido invitadas mujeres, pero para mí es mi debut con una panelista mujer, así que un saludo y gracias también por haber aceptado la invitación. Bueno, nuestra invitada irradia el panel como el sol. De hecho, anda ahí con una blusa amarilla radiante como el sol. Tenemos hoy día una gran invitada de gran calidad, es doña Verónica Vimasal Vascopé, conocida jueza de familia de la jurisdicción de Osorno ya por varios años, y además es directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile. Por lo tanto, una invitada muy relevante. Hola Verónica, muy bienvenida a este panel. Hola José Manuel, hola Felipe, hola Rodrigo, gracias por la invitación. No, un agrado que estés con nosotros porque tenemos varios temas de interés que consultarte. Y desde luego no podemos sino circunscribir, digamos, la conversación de esta tarde a una de las secuelas que dejó el terremoto de Luis Hermosilla, que ha causado tantos estragos. Un terremoto similar, yo creo que al tsunami de Valdivia de los 60. Estamos hablando de Luis Hermosilla, o como lo denominé yo coloquialmente en el programa pasado, del gángster Hermosilla, cuyos tentáculos de poder se observaron fuertemente en el ámbito judicial, logrando una serie de declaraciones de rechazo de todos los colegios de abogados y federaciones de abogados de Chile, incluida la nuestra en Osorno, por la manera, digamos, tan sucia, tan poco transparente en que se dieron a conocer esas grabaciones y que lamentablemente tampoco dejó afuera al Poder Judicial, de manera que las réplicas de este terremoto alcanzaron al Poder Judicial. Y de eso vamos a conversar con Verónica Vimasal en esta tarde, haciendo la introducción de que hubo ya un pronunciamiento de los trabajadores del Poder Judicial que pidieron sumarios ante la influencia de Luis Hermosilla en nombramiento de magistrados y magistradas, y llegando incluso a las más altas esferas de la Corte Suprema, en lo que atañe concretamente a ministros como Jean-Pierre Matus, que es extraño al Poder Judicial, y de Antonio Ulloa respecto de la Corte de Apelaciones de Santiago. Verónica, ¿cómo ha vivido el Poder Judicial esta sucesión de noticias infaustas derivados del afer Hermosilla?
Bueno, llevamos un año bastante movido en el ámbito judicial con una serie de noticias que lamentablemente nos han puesto de una manera que no nos gustaría en la palestra pública. Ha sido un tema complejo estos días, pero no extraño para quienes estamos en la carrera judicial. Y eso hay que destacarlo, porque lo que sale a la luz pública de los WhatsApp del abogado Hermosilla dice relación con la forma como jueces, juezas, ministros, ministras, llegamos a nuestros cargos y que es algo que como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados llevamos ya más de 30 años señalando. El problema es la base, el problema es la estructura judicial, la forma de nombramientos que nosotros tenemos, que lamentablemente lleva a este problema. Los últimos días ha estado mi gremio completo en la prensa, la Corte Suprema sacó una declaración pública ayer respecto de esta situación y reiterando ellos también que la base del problema está en el sistema de nombramientos para lo cual ellos están llanos a cambiarlo e instan a la modificación. O sea, en el fondo, la base del problema, replicando tus propias palabras, está en el sistema de nombramiento identificado por la Corte Suprema, lo que conlleva el lobby y una serie de prácticas que los abogados que somos más viejitos, como en mi caso, eh, bueno, esto no es nada, no bajo el sol, digamos. O sea, siempre se ha hecho lobby para que hablar de los notarios y conservadores, que ahí ya realmente llega a niveles horribles. Y a este respecto, Verónica, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, de la cual tú formas parte, ha tomado acciones concretas, han formulado declaraciones públicas. ¿En qué, hablando en un lenguaje coloquial, en qué parada están? Ya los trabajadores del Poder Judicial, fíjate tú, pidieron sumarios por el tema Ojo, que de... esa no es la asociación que se pronuncia, no es la ANEJUT, no es la asociación más grande de trabajadores del Poder Judicial, es una asociación relativamente nueva que comprende receptores, operadores jurídicos en general. La ANEJUT no ha sacado pronunciamientos sobre este tema particularmente. Declaraciones nosotros no acordamos no sacarse, estuvimos discutiendo sobre ello, porque la declaración más bien es oponerse a algo, rechazar alguna medida, y en este caso es una opinión. Y la opinión nuestra es que se reconocen estas fórmulas, estos llamados telefónicos, estas solicitudes, y nuestra acción está dada ya hace 30 años, es decir, como un ejemplo, en el 2017, la Asociación de Magistrados a propósito de, un poquito antes, pero después a propósito de una declaración que hace el ministro Hernán Larraín, cuando dijo, asumió el cargo como ministro de Justicia, ahora voy a venir a netear a los jueces, porque había muchos jueces de izquierda, entonces había un reconocimiento directo de la injerencia política que tenían los nombramientos. Nosotros habíamos ido a la Corte Interamericana a través de una audiencia temática el año 2017 haciendo ver el problema del sistema de nombramientos, pero más allá, el sistema de administración del Poder Judicial en Chile. Esto de que en las Cortes de Apelaciones y Cortes Supremas se concentren tantas facultades distintas a las jurisdiccionales, el hecho que administren recursos, ya en marzo tuvimos un problema con los Lexus, el hecho que tengamos un sistema de responsabilidad que en definitiva no existe, que no tengamos una accountability a nivel de poder judicial, que además lo único que tenemos como un órgano autónomo y que cumple estándares internacionales es la Academia Judicial, la capacitación. Pero todo el resto, que los recursos económicos son millones los que se manejan a nivel de Poder Judicial, se concentran en ministros y ministras que además de fallar en las mañanas, en las tardes están 5 horas, 6 horas, yo he estado en esos comités administrando hasta que el funcionario de sala de Coyhaique necesita trasladarse a Punta Arenas, por A, B, C motivos, préstamos y una serie de cosas que en realidad no escapan de las labores jurisdiccionales propiamente tal. Y ahí la Corte Interamericana le dijo a Chile que tenía que establecer una mesa, analizar sus sistemas e instar un cambio en los sistemas de administración del Poder Judicial. Y ahí surge cuando don Hernán Larraín dice esto, nosotros le recordamos y forma una mesa que se abocó exclusivamente a nombramiento.
Y de ahí nosotros hemos venido con una política de insistir en los dos procesos constituyentes, en algo que hubo un acuerdo transversal, fue que había que cambiar la organización del Poder Judicial y el sistema de administración del Poder Judicial. Y fue una de las normas más votadas en la primera, fueron 153 votos. Entonces, la creación de un órgano autónomo que se encargara de administrar, nombrar, etc. Pero bueno, podemos seguir conversando, pero tiene harta Harta raíces, arista, sí. aristas el tema de nombramiento y de otras condiciones. Así es. Felipe, Rodrigo, ¿alguna consulta a la magistrada ya que está con tiempo limitado? Una Rodrigo. pregunta concreta. Disculpa, me adelanté. ¿Cuál es la propuesta concreta? Porque entiendo que la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas había hecho propuestas ya en los dos procesos constitucionales. A ver, tenemos que ir a lo grande, que es una modificación de rango constitucional, es establecer un órgano autónomo conformado mayoritariamente por jueces y juezas elegidos entre sus pares, pero también con un componente democrático que lo da integrantes que vienen desde el mundo del Ejecutivo, del Congreso, elegidos con un proceso de alta dirección pública. Hemos solicitado que no sean elecciones políticas, que además quien desempeña estos cargos sean de dedicación exclusiva para ellos, y que esta organización, que se establezcan estándares. En el tema que estamos conversando de nombramiento, que hayan estándares de nombramiento, que pasen por mérito, que haya evaluaciones continuas de calidad, de evaluación continua del servicio, de capacidades, además que pase por transparencia. Actualmente la Corte Suprema ha desarrollado audiencias públicas para evitar estos besamanos en privado y todo, pero a la hora de votar no se argumenta por qué se vota por tal o cual persona o por qué se deja de votar por otro. No tenemos argumentos transparentes por qué se prefiere a uno y no a otro, además de incorporar perspectiva de género, que tiene que ver incluso con estos rankings que se hacen, en que los rankings vale mucho más hacer suplencias en cargos más altos, hacer magíster, diplomado, y se sabe que las mujeres tienen mucho más limitada la posibilidad de trasladarse de ciudad transitoriamente para ir a cumplir un cargo más alto. También nosotros tenemos aspiraciones más grandes y que va también con estándares internacionales, que es eliminar la jerarquía al interior del Poder Judicial, que la jerarquía existente, esto que hablemos de superiores e inferiores, no debería ser, nuestras diferencias deberían ser solamente de acuerdo a la función que cumplimos, pero el ministro de Corte no debería ser un superior jerárquico, porque además esta jerarquía territorial limita los ascensos de mérito de mucha gente que no puede moverse de la ciudad donde reside. Entonces, lo dijo el ministro Zaffaroni en la sentencia de Urrutia contra Chile, que era tan impropio de un ejército, una organización horizontal, como es de la justicia una organización vertical. Y eso también influye mucho en estas camarillas, en este interés de ascender, el de cambiarse de cargo, el de ir hacia arriba, va generando estos manejos políticos, estos lobbies, estas necesidades de ascenso que son propios de cualquier persona. Interesante punto y bueno, mucha suerte con eso, porque en un país en que históricamente el Poder Judicial ha sido jerarquizado, no lo veo tan simple. Rodrigo, tú querías hacer una consulta a la magistrada. Sí, magistrada. Lo siguiente, ahora ha salido este tema del nombramiento referido a propósito del caso de Hermosilla, cómo se ha reflotado el asunto, y acotado un poco a los tribunales que están establecidos en el Código Orgánico de Tribunales y los tribunales ordinarios, especiales, digamos, pero eh, pareciera que este problema, digamos, uno lo puede ver en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, los ministros del Tribunal Constitucional, que también ejercen jurisdicción, pero que no forman parte del Poder Judicial, o los jueces de policía local, donde ahí interviene el alcalde incluso, o sea, la corte y el alcalde. Y también, digamos, hay cierto grado de opacidad en todo esto, digamos. Dicho aquello, nosotros en Chile tenemos una experiencia no judicial, pero sí en el ámbito de la administración pública, donde había toda una crítica, un cuestionamiento al nombramiento de los funcionarios públicos de cierto nivel jerárquico. Y como respuesta, se dictó una ley, que es la famosa ley del sistema de alta dirección pública,
Y resulta que ya varios años han pasado de esa ley y tiene un sinfín de críticas, se está cuestionando por las mismas asociaciones de empleados públicos que dicen, bueno, esto no está funcionando, no da el ancho. Siguen habiendo situaciones que resultan opacas. Entonces, claro, uno puede obviamente plantear que aquí se necesita un cambio normativo de rango constitucional y luego aterrizarlo a nivel legal, digamos. Pero si no hay un cambio más profundo, un cambio cultural, yo creo que por mucho que nosotros tengamos un avance y se cree un órgano, una especie de consejo en la magistratura o la denominación que se le quiera dar, lamentablemente vamos a seguir con los mismos problemas. Es decir, yo creo que sí, que es un avance, pero lamentablemente con esta cultura que nosotros tenemos en Chile, y por eso le ponía el ejemplo de la alta dirección pública, donde se hizo el cambio legal, digamos, o sea, se creó un sistema para nombrar empleados públicos en cierto nivel jerárquico. Y sin embargo, los problemas han subsistido. Entonces, magistrada, usted, digamos, aparte de esto, digamos, de esta medida o este cambio normativo, vislumbra que debería haber otro tipo de medidas como alguna forma de un cambio de la cultura organizacional, digamos, ya más allá de lo estrictamente normativo. A ver, dos cosas. Una, alta dirección pública en general en cuanto a la calidad de la persona contratada o elegida no es la mayor crítica. La mayor crítica pasa por la falta de estabilidad laboral, por la imposición a la decisión de estos cargos, de poder mantenerlos, que los cambios políticos no impliquen la salida de esta gente de alta dirección pública y por la obligatoriedad o no en determinados cargos de utilizarlo, porque fueron pocos los cargos que quedaron amarrados a alta dirección pública. Entonces, eso es por un lado. Pero aquí hay otra cosa, explicando así como para el entendimiento de todos los que no necesariamente somos abogados, nuestro sistema jerárquico actual nos establece que yo, juez de Osorno, mis causas son revisadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, perdón, de Valdivia. Entonces, cuando yo quiero ascender, yo tengo que caerle bien a los ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Por ende, yo tengo que acomodar un poco mi tipo de resolución a lo que le pueda gustar o no. En chileno, yo llevo 19 años, cumplí la mayoría de edad con la reforma de familia en Osorno. Soy la más antigua de mi tribunal y muchas veces tenía colegas nuevos que venían con interés de irse pronto y habían temas muy discutidos para la. Y lo que pasaba era que, pero ¿por qué no lo veis tú y no lo firmáis tú? Porque en realidad tú vas a decir lo que hay que decir, pero a la Corte no le gusta. Entonces, pasa eso, que ya hay un primer nivel de falta de independencia. Tengo que caerle bien a la Corte. Y después de eso, si yo logro quedar en tenda, tengo que caerle bien a la moneda. Entonces tengo que empezar a mirar qué tendencia política hay en este periodo, que yo quiero ascender o no ascender, para caer bien también en la moneda. Y pasa aquí que somos 1900 jueces. 1900 jueces a nivel nacional que sean conocidos en el Ejecutivo es muy difícil. Y eso se presta a esta camarilla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de calificaciones que es absolutamente criticable. La gran mayoría de los jueces está calificado del 6.5 hacia arriba. Es un sistema que no implica evaluaciones. Nosotros jamás lo hemos tenido. Entonces, un cambio que implique crear un órgano autónomo, que no sea político, que no sea quien me revise mis decisiones. Se habla que sea integrado mayoritariamente por jueces y juezas porque se le quita el mayor poder político, pero también un componente democrático con gente que elija al Parlamento, que es importante porque hay que darle la visa democrática a este tipo de órganos y a la justicia. Y que este órgano establezca procesos de concurso, donde tengamos evaluaciones, donde tengamos capacitación, donde se analice el ranking, pero un ranking elaborado objetivamente, es decir, años de experiencia, perfeccionamiento en el área al que yo postulo. Actualmente vale lo mismo que yo haga un magíster en historia para postular un cargo de juez laboral. Tiene el mismo valor en el ranking. Y eso no nos otorga mérito para ascender y asumir un determinado cargo. ¿Ya? Y eso es súper relevante, eso ya va a cambiar el sistema. No voy a tener que andar consiguiéndome al abogado Hermosilla, en este caso,
o a un sinnúmero de otros abogados que son conocidos en el Ejecutivo para que haga llegar mi nombre, lo que explicaba el ministro Matus en The Clinic. Si al final es que tus antecedentes lleguen allá. No, a lo mejor no es pedir favores, porque ya esto se ha naturalizado, y eso es lo malo. Está absolutamente naturalizado, pero es la forma. Es lo mismo que a mí me pasa. Yo me quiero ir, quiero ascender, pero me quiero cambiar de corte. También tengo que ver que alguien me recomiende a la Corte de Valparaíso, pues, porque no me conocen, no conocen mi trabajo. No tengo un elemento objetivo de evaluación para que digan si hago bien o mal el trabajo. Y yo creo que con un pequeño cambio ya se puede lograr mucho, porque al final es asegurar jueces independientes que van a resolver una causa mirando la prueba de esa causa, mirando los hechos de esa causa y no su necesidad de ascenso en la carrera. Oye, Verónica, a mí me parece extremadamente, una palabra también coloquial, revolucionario el planteamiento de usted, ¿ah? Rompe con siglos de tradiciones en el Poder Judicial. Sácame una duda, por mera curiosidad. ¿La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas la conforman solo jueces de primera instancia o hay ministros o ministras? ¿No? Nosotros tenemos de cacique a peón. Están los ministros de la Corte Suprema, el secretario del juzgado de Río Negro. Somos todos los jueces de primera categoría, del escalafón primario del Poder Judicial. Es que te hago esta consulta porque, Somos repito, 1.250 sí, los de la asociación. porque de repente, digamos, escuchar un planteamiento tan, si lo miro desde el punto de vista más conservador, ¿no es cierto?, tan rupturista, en que aquí no queremos jerarquía, queremos que seamos todos pares, queremos elevar el estándar de las calificaciones, no solamente porque este magistrado venga más seguido a tomarse cafecito con los ministros en la corte, o lo invita a comer el fin de semana a su casa, un asadito, etcétera, etcétera, que me parece muy legítimo, es decir, que no se haga la lectura inversa, pero los supremos actualmente, ¿cómo los miran? ¿Cómo los miran? ¿Cómo los miran los excelentísimos ministros y ministras de la Corte Suprema con planteamientos de esta naturaleza, digamos, que vienen a quebrar aunque yo entiendo que también ha habido una renovación generacional en la Corte Suprema, pero no deja de llamar la atención? ¿Han tenido Así es. muchas turbulencias ustedes en su trabajo gremial? No, bueno, siempre hay más conservadores o menos conservadores. Yo creo que la jerarquía y el otro tema que ha generado como más conflictos cuando se ha tratado de poner un límite al tiempo que puedan estar en los supremos desempeñando el cargo de supremo, eso puede ser lo que generó incluso mayor conflicto en el primer proceso constituyente. Pero en el tema de la creación de un órgano autónomo, los ministros, yo diría que hace unos 5 o 6 años, antes de la pandemia, ya en estas jornadas de reflexión de la Corte Suprema en sus conclusiones, ya invitaban a analizar el sistema organizacional del Poder Judicial, sacando de la Corte todas las funciones que no eran jurisdiccionales. Y el año pasado le insistió, y el lunes, ayer, en su declaración pública, también vuelven a insistir. Don Leopoldo Llano estuvo mucho en el segundo proceso constituyente, y en el primero también, en la comisión que crearon los supremos para las reformas constitucionales. Y ellos en general estaban muy en línea con nosotros, salvo querer presidir este órgano autónomo. Y solo decir, nosotros no estamos inventando la rueda. Es decir, a nivel internacional no hay ningún país que tenga concentrado dentro de las cortes las actividades administrativas. Y dentro de los que tienen órgano, consejo de la magistratura, como le quieran llamar, la gran mayoría de los países tienen muy buenos ejemplos donde podemos agarrarnos, porque hay algunos que han sido nefastos. ¿Por qué? Porque la composición es politizada, porque no hay mayoría de jueces y juezas, etcétera. Pero tenemos ejemplos, Portugal, Italia, Bélgica, Francia, y en Portugal principalmente, que tienen un país muy similar al nuestro, donde funciona muy bien. En Italia se ha condenado al primer ministro, es decir, uno tiene que ver el nivel de control de la corrupción, el nivel de control político que existe, y uno ve el grado de independencia externa, que el mayor temor de los consejos en la politización del mismo.
Fíjate que te hacía estos comentarios únicamente porque me ha tocado ser testigo en seminarios de la Federación de Abogados de declaraciones muy duras que han dado gente, abogados de destacada trayectoria en el país, concretamente Ramiro Mendoza, en su calidad de presidente del Colegio de Abogados de Chile, que al referirse al tema del lobby de la Corte Suprema decía que francamente era desastroso, es decir, que incluso a nivel de colegio de abogados para conseguir algo de interés gremial, era sumamente difícil lograr la transparencia, porque los supremos eran una suerte de que era todo así como con recaditos, nada mirándose a la cara, nada frontal, nada de frente, era, oiga, dígale al consejero tanto, que no haga tanto ruido, que no moleste tanto, porque esto no tiene ningún destino. Entonces, teniendo presente esa historia nuestra, es realmente virtuoso lo que ustedes están intentando hacer. Yo no sé cómo sea, por eso te preguntaba tanto por el feedback entre los Supremos y ustedes, porque indudablemente tiene que haber mucha oposición a estos cambios que ustedes están instando por implementar. Eso. Sí, ha sido bueno en general, siempre hay alguno que no le gusta, sí, tener poder también interesa y perderlo es conflictivo y puede generar problemas, pero para el país, que es a quien nosotros tenemos que ver, para la ciudadanía es importante tener jueces y jueces independientes. Sí, lo decía Rodrigo, la cantidad de nombramientos en los cuales están involucrados los ministros de Corte de Apelaciones, Corte Suprema, desde el fiscal nacional, fiscales regionales, conservadores, jueces de policía local, cortes chicas como Coyhaique, los ministros están 5 o 6 años, han nombrado a todo el mundo, son verdaderos caciques. Y eso no genera transparencia, no genera independencia, y eso hay que cuidarlo. Bueno, Verónica, ha sido, pero no sé si algún colega tenga alguna otra pregunta, porque sabemos que la magistrada está Sí, con un compromiso. en honor al tiempo, tenemos que despedirla porque tiene otro compromiso ¿Es ahora a las 6 así, de la tarde. magistrado, o se ha Sí, sentido cómoda en este panel? hago clase ahora en la Chile a las 6:30. ¿Se ha sentido cómoda en el panel hoy día, magistrado? Sí, Magistrado. sí. Muchas ¿Ah? gracias. Sí, muchas Bueno, gracias por la invitación y que les vaya muy bien. le dejamos abiertas las puertas, ¿no es cierto?, para que cuando tengan a nivel de su asociación noticias interesantes que dar, cuenten con nosotros para difundirlas, porque precisamente el programa tiene por objeto ilustrar a nuestros auditores y auditoras que no son abogados, como bien lo dijiste, para que tuviesen claridad, digamos, respecto a estos temas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy afectuoso, los mejores deseos y espero que nos veamos en un futuro próximo. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, conversando con la magistrada Bimasal, efectivamente una de las juezas de familia más antiguas de la jurisdicción, de Osorno, naturalmente. Interesante las reflexiones. Yo creo que va a ser un tema muy complejo con la estructura judicial en Chile, pero bueno, alguien siempre tiene que innovar. Vamos entonces a la pausa para pasar al segundo bloque. Vamos con nuestros auspiciadores. Somos Hablemos Legalmente, transmitiendo desde la potente señal de Radio Musicop, Purranque FM, emisoras enlazadas. Vamos y volvemos. 18 horas, 28 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio.
Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial, además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Joyería y relojería Neuchâtel espera a sus clientes con una alta gama de relojes, joyas y artículos de regalos, con los que siempre será recordado. Destacan sus joyas de plata, oro y las infaltables perlas de Mallorca. Neuchâtel, su relojería 100% local, los espera en su dirección de siempre, ubicado en Cochrane 577 Osorno, y en su sucursal calle Santa Rosa 560, local 13, Puerto Varas, donde ofrecen a sus clientes taller especialista en transformación de joyas, argollas de matrimonio en distintos modelos, reparaciones en plata, oro y oro blanco. Neuchâtel además ofrece a sus clientes su taller de relojería, cambios de pilas y mantención de relojes pulsera, murales y cucú. Llevamos más de 40 años junto a usted y seguiremos por muchos más, entregando la mejor compañía musical e información desde el 96.5 FM. Musicop, desde Osorno y online para todo el planeta. Musicop.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bueno, estamos de vuelta con ustedes en este espacio y pasamos al segundo bloque. Me da la impresión que el tema a tratar lo iba a poner aquí, refresquenme la memoria, que estoy medio viejito. Rodrigo, Felipe, ¿quién era? No, íbamos a seguir con el mismo tema. Hay que hablar sobre lo mismo. Pero nos dio una noticia en tabla o era el mismo tema. Hay varias noticias. Hay varias noticias en tabla, no sé cuál quiero sacar. Pero espérate, porque Rodrigo siempre está mandándonos, está al tanto de varias cosas. Rodrigo es nuestro oficial de inteligencia que nos va surtiendo de todo lo que pasa. Exactamente, información. Pero espérate, antes de cambiar el tema que veníamos conversando desde nuestra invitada, el tema, mira, hay dos cosas que quiero comentar. Uno, que en realidad yo escuché a la, ¿cómo se llama esto? ¿A quién escuché? Ya ni me acuerdo, mi memoria. A un personaje público que señalaba, a un podcast, a una entrevista que le hicieron al ex Supremo Pedro Perry, Pedro Perry, sí, que él fue, yo lo conozco mucho, que es de Valparaíso, hizo clase en mi escuela, por suerte no me hizo clase porque era muy jodido. Sí, tenía fama. No, jodido. Fue 40 años abogado del Consejo de Defensa del Estado, 10 años ministro de la Corte Suprema, ocupando el cupo de los ministros que no son de carrera, sino que vienen de afuera, ¿no es cierto? Abogado externo. Abogados, claro, abogado externo. Derecho administrativo parece que era la cátedra, ¿verdad? Derecho administrativo. Sí, era abogado del Consejo de Defensa del Estado, administrativista. Bueno, eso no quiere decir nada, pues en el Consejo hay penalistas, hay civilistas y de todo. Sí, también puede ser un punto perdido. El tema es que en esa entrevista, claro, él decía muchas cosas que tenía razón, otras no tanto, pero
Y él decía, bueno, que la verdad es que es curioso, por así decirlo, que ahora la opinión pública y sobre todo la prensa, si en fondo el calma aquí, el que le tira leña al fuego, le echa encina, como quieran plantearlo, es la prensa. Entonces la prensa empiezan a armar en estos programas, entrevistas, ¿cómo es posible que el Poder Judicial y el sistema de nombramiento esté funcionando así? ¿Cómo es posible? Toda la vida ha funcionado así. O sea, hay que ser muy, o sea, tienes que estar muy desconectado de la realidad o no tener que ver nada con el Poder Judicial, que mucha gente puede no tener nada que ver, pero bueno, yo lo cuento de dentro porque sí he estado desde mi padre fue notario, y fue nombrado mi padre el año 78. Y ya de esa época me acuerdo que mi abuelita materna, cuando entró al Poder Judicial, que no entró como notario, sino entró como secretario del juzgado de letras de Puerto Montt, Ujú. mi abuelita tenía un contacto en esa época con el ministro de la Corte Suprema, señor Borges. Y mi abuelita fue a hablar con el señor Borges y le dijo, ¿sabe que mi hijo quiere postular? Eso se hacía y eso se sigue haciendo, ¿ya? Obviamente mi abuelita no era operador jurídico, como le llaman ahora, sino que simplemente era la madre de un hijo. Operador político, no No, jurídico, que le operador llaman, político. no, le dicen operador jurídico. Ahora le están diciendo a los que Operador ocupan los judicial. nombramientos jurídicos, Ah, operador judiciales. judicial. Ah, ya, Claro, mira, Ya, mira. su nombre. es un concepto absolutamente errado porque de hecho los operadores judiciales son los abogados en términos procesales. Bueno, eh, el tema es que eso, o sea, a lo que voy yo, el instituto no necesariamente tiene que ser una ciudad Mosilla, sino que tiene que ser una persona que, sin ser nada, sin tener ninguna influencia con nadie, como mi abuelita, va, toca la puerta porque conoce justamente a la vecina o a la hermana del ministro de la Corte Suprema y le pide una audiencia y le pide que por favor le eche una manito a su hijo, a su sobrino, a su nieto, al que sea, porque está postulando a tal o cual cargo en el Poder Judicial. Eso Claro. toda la vida se ha hecho porque, recojo un poco lo que decía la Verónica Aymasal, que en definitiva uno que entra recién al Poder Judicial, por ejemplo, no lo conoce nadie. Entonces la única posibilidad, bueno, antiguamente y se llamaba así, se sigue llamando el famoso besamano, eso ya cambió un poco. Ya antiguamente el besamano era ir a la corte, hablar con todos los ministros, presentarse y pedirle que lo pongan en terna. Ahora eso cambió, se profesionalizó un poco, hay que hacer pruebas, etc. Pero si te dejan en la terna, ¿ya? Y esa terna pasa al Ministerio de Justicia, donde es el ministro de Justicia el que tiene que elegir, ¿no es cierto?, de los 3 a 1, que es el que en definitiva queda como titular en el cargo que se está postulando. Bueno, ahora hay que ir al Ministerio de Justicia y tratar de encontrar un instituto, que el abogado, que el amigo, que la prima, que la vecina de mi amiga es íntima de la señora del abogado que es asesor del Ministerio de Justicia. Entonces, puta, por ahí, a lo mejor, para que me den una manito, y toda la vida, como te digo, ha sido así. Yo tengo muchos amigos jueces y todos se han movido en la medida que han podido para Sí. que sus nombres, en No, definitiva, sí, empiecen a sonar. Entonces evidente, me sí. llama y realmente me repulsa porque muchos periodistas ya son viejos, no son ingenuos. Entonces, que vengan con esta Es impresión, decir, con esta pero, estupidez de que pero el sistema funciona así. yo creo que hay que distinguir, ¿ah? O sea, tú haces un diagnóstico, al igual que el médico diagnostica una enfermedad, tú diagnosticaste un tumor maligno. Para mí esto es un tumor maligno. Y no creo que la explicación de que siempre ha sido así quiera decir sigamos en el futuro así, porque si No, hasta ahora esto es usado 100 años, más de 100 años que los jueces han hecho carrera con el besamano, con lo que yo decía, si, yo también tengo no, amigos si no, jueces, digamos, no, yo hice un punto que era simplemente la molestia que me da escuchar en la opinión pública la sorpresa que significa este claro, que asunto. se hagan los ofendidos, así que Claro, y arranquen como si fuera algo vestiduras. nuevo, que hay que ¿Ah? cambiarlo, hay que cambiarlo. Esto genera una corruptela. Y lo que también decía el ex ministro Pierri, era que en definitiva, donde más se puede dar esto, bueno, y explicaba todo el tema que ya pasamos 2 procesos constitucionales y ya claramente este tema no se metió. O sea,
cambiar esto implica cambiar la Constitución y no va a haber, ningún quórum, o sea, no hay ninguna iniciativa todavía para modificar eso, modificar la Constitución, que implica quórum especiales, y sobre todo cuando está antes o más importante que esto es la modificación del sistema político, ¿ya? Absolutamente, Pero, eso decía te él, decía. es una cosa que un poquito a algo ayudaría, pero no a lo que estamos hablando, pero en algo que podría ser iniciativa de ley simplemente, es modificar el tema de los notarios conservadores, que él decía que es lo que genera más corruptela, porque son cargos que implican, obviamente, para que vamos hablando cuál sea, plata. ¿Ah? Son, y como decía él, son los conservadores de raíces en muchas ciudades, son temas que todos los meses se ganan la polla gol. Entonces, ahí sí que hay, o puede haber, ¿no es cierto?, incipientemente un tema de corruptela. ¿Ya? El gallo perfectamente se podría ofrecer incluso algún tipo de premio o compensación económica, ¿no es cierto?, a aquellos quienes lo apoyen o voten por él. Entonces, el ministro Pierri planteaba directamente, con una modificación legal del Código Orgánico, eliminar a los notarios conservadores como auxiliares del Poder Judicial. Y de esa forma, en definitiva, todo lo que es regulación, su nombramiento, y etcétera, etcétera, ya eso se puede hacer materia de ley. Fíjate qué interesante el planteamiento del exministro Pirri. Estás Mm. muy callado hoy día, Rodrigo Vera. ¿Qué te pasa? Sí, Estás afligido. yo creo que el buque es demasiado grande, porque en el fondo aquí si uno pudiera utilizar una sola palabra para definir todo esto, una palabra coloquial, ¿no? Es pituto. Y esto rige en todo. O sea, aquí, claro, ahora salió el caso de Hermosilla con temas de los eventuales contactos con gente del Poder Judicial, pero también apareció tangencialmente, a propósito del exdirector de investigaciones de Muñoz, que también había influido cuando hay un mensaje que le dice misión cumplida. Entonces hay algunas voces por ahí que decían que también incidió en el nombramiento. Es decir, también ocurre esto en los ascensos, por ejemplo, a los altos mandos de las distintas Fuerzas Armadas, de orden, o sea, para poder llegar a general, obviamente que interviene el poder político, también, digamos, eso todos lo Mm. sabemos. Entonces, Bueno, y hay un dato empírico ahí. Pues fíjate que en los últimos 5 o 10 años en el ejército, por lo menos que es lo que yo conozco, casi el 90% de quienes han sido decanes militares de algún presidente de turno han estado en el general alto, han llegado al alto mando. no, claro, sí, pero es que ese es el tema, entonces, como es tan grande esta cuestión, que pasa por estas nominaciones en altos mandos, pasa con el Poder Judicial, pasa con el Tribunal Constitucional, con, no sé, jueces de policía local, con los notarios, conservadores, archiveros, etcétera. Piensen ustedes cuántos años lleva entrampado en el Congreso la reforma al sistema de notarios. Y ahí está. Entonces, yo creo que esta cuestión, como todo en Chile, va a ser ahora el tema de la contingencia. Van a aparecer las opiniones, algunas columnas por ahí en algún diario, pero el tema va a pasar, ¿no? Y vamos a seguir. O sea, creo que la única o la vez que hemos estado más cerca de haber tenido una reforma de esto fue con los proyectos de nueva constitución, los dos procesos constitucionales fallidos, que probablemente si algún aspecto positivo podían tener, digamos, dentro de lo malo que eran, porque eran proyectos malos, a mi juicio, digamos, fueron rechazados los dos, pero alguna cosa positiva era precisamente este tema, ¿no? Del nombramiento, de crear un consejo para que se hiciera cargo de la parte administrativa del Poder Judicial, independiente de los tribunales, o sea, separar la función de administrar justicia con la función administrativa. Lamentablemente eso no prosperó, creo que esa oportunidad ya pasaron y el sistema se va moviendo a un ritmo distinto, ¿no? Entonces, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo con el tema de los notarios, veo también difícil que puedan hacer una modificación, a que la modificación tendría que ser demasiado grande. O sea, no solamente con el Poder Judicial, tendría que abarcar jueces de policía local, tendría que abarcar ministro del Tribunal Constitucional, demasiado. Entonces, yo veo que no hay agua en la piscina. Mira, es un tema no pacífico para nada, ¿ah? Más bien de corte bastante revolucionario, muchas de las cosas que tiene la Asociación de Magistrados y Magistradas, porque rompe con siglos de oscurantismo y de tradiciones como se hacen las cosas. Poder Judicial, la Corte Suprema, como te digo, muy así de recadito, oiga, diga al presidente del Colegio de Abogados de Osorno que no siga
que no siga moviendo las bolitas con la corte para Osorno, porque eso ya se habló, no va a haber corte para Osorno, por ejemplo. Pero bueno, yo quisiera en los últimos minutos restantes de programa que nos quedan, comentar una noticia en otro ámbito, porque este ya quedó suficientemente zanjado, y reitero nuestro agradecimiento a Verónica Mimasal, que se dio un tiempo en su agenda gremial y de magistrado para estar con nosotros. Valoramos eso. Y quisiera referirme, cambiando un poco de tema, a unas declaraciones que me dejaron muy perturbado. Fíjate que el senador Daniel Núñez, que como ustedes saben es del Partido Comunista, actor, conocido actor, reconocido actor, no sé si reconocido, pero conocido actor, instó e hizo un llamado a la presión social para avanzar en las reformas. ¿Ah? Esto fue noticia reciente, la semana pasada, el lunes. Dice, estoy citando aquí a un medio electrónico, Exante, que dice, abro comillas para citar las palabras del senador, el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, dijo el lunes pasado el senador comunista Daniel Núñez, a solo días de que la alianza entre Chile Vamos y Demócratas instalara a uno de los suyos instalara en la presidencia del Senado uno de los suyos para cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Esto es de la mayor gravedad a mi modo de ver. No es para nadie un misterio que el Partido Comunista Internacional Comunista, porque los comunistas son internacionales, ellos no tienen el corazón en Chile, no tienen el corazón en Venezuela, lo tienen más que nada en donde nace la cuna de esto, que es Moscú, e históricamente en Rusia, en la ex Unión Soviética. Históricamente la manera que ellos conciben de llegar al poder, lo normal es la revolución. Pero que venga un senador de la República, independientemente de que sea comunista, que fue testigo de la gravedad de los hechos que vivimos los chilenos a propósito del octubrismo del año 2019, que dejó a muchos miles de muertos, otros tantos tuertos, lesionados, heridos, tanto civiles como uniformados, sin contar el daño a la propiedad fiscal, a la propiedad privada y a la propiedad fiscal, y a los saqueos de supermercados, de moles y cuánta cosa hay, y venga a hacer un llamado de esta naturaleza, es por lo menos para replantearse qué está pasando en Chile a este nivel. Rodrigo Veralama va a hablar de la anomia, probablemente, Felipe otro tanto, pero hay mucha gente con la que uno conversa dentro de su círculo profesional y de relaciones humanas, de amistad, que ve con mucha preocupación cómo la violencia se ha institucionalizado cada día más. Lo vemos y lo hemos comentado en múltiples programas, cómo el Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, cómo la Araucanía y los grupos terroristas que ahí operan efectivamente han logrado controlar una porción del territorio nacional, que incluso se ha permitido decir aquí no van a entrar los censistas, porque los censistas aquí no tienen chip libre, nosotros somos los que decimos quién entre y quién sale, es decir, el Estado no tiene control. Y el caldo de cultivo perfecto es que venga este senador, una alta autoridad del Poder Legislativo, a nuevamente incitar a la población a una salida violenta. ¿Qué les parece a ustedes, mis queridos amigos y colegas? A ver, yo creo que el problema no es lo que dice, sino quién lo dice. ¿Por qué? Este es un tema que nosotros hemos tocado muchas veces a propósito de la legitimación social. Yo siempre pongo como ejemplo en El Salvador, cuando Bukele quería que el Congreso le aumentara el presupuesto para poder financiar la guerra contra las pandillas, Bukele organizaba a la misma gente, a los ciudadanos. Él lograba que los ciudadanos fueran a manifestarse, a protestar afuera del Congreso, obviamente de manera pacífica, con pancartas, no iba nadie a hacer barricadas, ni a tirar bombas molotov, ni nada por el estilo, digamos, ¿ya? El problema es que si ese fuera lo que uno entendería, digamos, que por ejemplo este senador estuviera diciendo, mire, a mí me gustaría tener 500.000 personas marchando y exigiendo que hagan, no sé, redadas en las poblaciones para combatir al crimen organizado, o que hubieran 500.000 personas manifestándose en la calle de forma pacífica en contra de la inmigración ilegal, o qué sé yo, ese tipo de llamados yo entendería. El problema es que nosotros sabemos
¿A dónde apunta este señor? ¿No? Ese es el punto, ¿no? Nosotros sabemos que cuando él habla de esta presión social, ya vimos lo que pasó con eso, lo que él entiende por presión social, y qué es lo que ocurrió en el año 2019, digamos, con las manifestaciones violentas. Ese es el punto, es decir, que exista el legítimo derecho de la gente a manifestarse, y yo siempre he dicho, digamos, que la ciudadanía chilena es bastante pasiva en ese sentido, digamos, indiferente, abúlica, displicente, y que simplemente no hace nada, no ve que las cuestiones pasan y como si nada. Pero el problema no está en eso, es decir, el problema no está en que la gente realmente se exprese, haga presión social de forma pacífica, que es un derecho que está en la Constitución, a salir a las calles, a hacer una marcha. El problema es que yo entiendo que él no se está refiriendo a eso, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas, entendiendo quién es el que hace este llamado, que es este senador del Partido Comunista, él no estaba apuntando en el sentido que lo hacía Bukele en El Salvador, de que la gente presionara afuera del Congreso para que aprobaran el presupuesto para combatir el crimen. Yo no veo que su llamado vaya en ese sentido. Y de hecho, tampoco veo que su llamado vaya a reformas, por ejemplo, del área de seguridad, de crimen organizado, sino que me imagino que son reformas de índole de temas, por ejemplo, ya con temas económicos, temas laborales, o sea, los temas que le interesan al Partido Comunista. Entonces yo creo que ahí está el peligro, ¿no? Más que en esa frase que él dice, el problema es quién lo dice y cuál es lo que hay detrás de ese mensaje, que obviamente él no lo desarrolla, sino que él simplemente deja el título. Pero nosotros ya entendemos o podemos interpretar para dónde va, para dónde apunta con ese llamado. Oye, Rodrigo, tú que eres experto en este tema de inteligencia, ¿tú sabes cuántas fuerzas militares irregulares, vale decir, infiltradas derechamente, de ejércitos de países comunistas rojos hay en Chile? Porque de que hay. O sea, el número de dar una cantidad, no, obviamente que no podría afirmar aquello, pero por sentido común, si hay una masa importante de ciudadanos venezolanos en Chile, por ejemplo, yo creo que es evidente que también hay gente de organismos de Venezuela que están en Chile para hacer un control de sus ciudadanos, ¿no? Un control, al menos para un trabajo de inteligencia, de búsqueda de información. No estoy diciendo llegar al extremo de hacer un secuestro y toda esta historia como se planteó a propósito de Ronald Ojeda, el militar venezolano. Pero sí, obviamente que hay, y digamos por sentido común, ¿no? Personal de ese gobierno que está interesado por saber lo que está ocurriendo en Chile. Al menos de ese país, sí, por la cantidad de connacionales que tienen acá. Creo que eso es de sentido común. Te hago la pregunta porque me tocó conversar la semana pasada con un alto oficial de la PDI a propósito por temas profesionales. Yo me dedico también al tema de derecho administrativo, Fuerzas Armadas y de orden. Y este señor me comentaba de que ellos manejan antecedentes de que hay una facción no menor de infiltrados con preparación militar y armamento eh, operando en este país. ¿Por qué te hago este comentario? No me voy a embarcar a decir un número porque sería irresponsable. ¿Ah? Ni él me lo dijo en números matemáticos exactos, pero sí me dijo de que los hay, los hay. Así como no creo en las brujas, pero de que lo hay, algo parecido, de que lo hay, lo hay. Y te digo esto porque a mí por lo menos me causa un fundado temor y preocupación declaraciones como la del senador Núñez, sumado al hecho de que, y él es comunista, de que fuerzas comunistas de ejércitos de países igualmente rojos o comunistas están en Chile. ¿Qué piensas tú, Felipe? Teoría de la conspiración. No sé. No O sea, bueno, tengo persona herramientas. la persona que me hizo el comentario Sí, 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 no es sí. el No, panadero de pero la esquina. no, yo sé que no es el paradero de esquina, yo sé, pero no he escuchado en la prensa por lo menos No, si ni la estos son, existencia de alguna oye, investigación que dé cuenta de que hay células de órganos de inteligencia de otros países, o de Venezuela concretamente, o de Cuba, funcionando. De que hay sapos, obviamente tiene que haber sapos, pero no sé qué tan relevante puede ser la presencia de uno, dos o tres Este, sapos. perdón que te interrumpa, este fue un tema que siempre se tocaba o se trataba cuando me tocó estar en la zona de Araucanía.
que había grupos de la FARC que estaban acá, un tema que siempre se le dio mucha vuelta. Y yo siempre sostenía y decía, mira, en realidad, para el tipo de atentado que se realiza, que son en las proximidades de las comunidades, en conflicto, el tipo de armamento que utiliza, era en ese momento principalmente escopetas, algunas armas cortas, ahora han aparecido fusiles, artefactos incendiarios, es decir, que uno lo compre en cualquier bencinera, benzina o parafina. En realidad no se evidenciaba que ahí estuvieran las FARC operando de manera activa, es decir, que hubieran miembros de la FARC, pero siempre se habló de eso, era un tema, que las FARC estaban infiltradas en Araucanía. Hasta digamos, el día de hoy nunca existió un detenido, por ejemplo, que sea miembro, o en esa época, ¿no? O hasta ahora, que haya sido miembro de la FARC o de algún otro de estos grupos. Entonces, y si uno hace el recuento de cuáles son los gobiernos de izquierda comunistas actualmente en el mundo que podrían estar acá, bueno, ya no van quedando tantos tampoco, es decir, países comunistas con un régimen marxista duro, que está Cuba, algunos países en Asia, pero porque Venezuela es un gobierno de izquierda, pero no es como tal marxista, digamos. Ellos tienen un sistema que es capitalista, lo que hace que es un país que está empobrecido, pero marxista como tal no son. Entonces, no podría decir que No te olvides de gobiernos... Irak. No te olvides de Irak. Claro, lo que pasa es que Irán ya es una teocracia, digamos. Están alineados por otras razones más religiosas, diría yo, ¿no? Y ser el eje contra el imperialismo yanqui, etcétera. Y ahí, claro, uno incluye a Corea del Norte, en fin, a Rusia, pero como tal, Irán no es un régimen marxista, es una teocracia, digamos. O sea, una cuestión Pero hubo un fundamentalista apoyo, islámica. tú deberías saber que hubo un apoyo concreto de Irak a fuerzas adversarias de Chile o enemigos potenciales de Chile. ¿Mm? Pero bueno, no lo vamos a tocar en este programa, yo solo lo cito porque me parece de una irresponsabilidad tremenda de parte de un senador comunista, como tú dices que él lo dice, que haga este tipo de llamados, sumado al hecho, porque aquí estas son como es así como funcionan los anillos del poder de la Corte Suprema, todo soterradamente, todo bajo cuerda. Esto es lo mismo. Bajo cuerda pueden haber muchas cosas que nosotros no sabemos, que hay muchas teorías conspirativas de las cuales yo no me hago partícipe, pero cuando alguien que ha estado con acceso a información hace un comentario de esta naturaleza a un círculo muy cerrado, es para quedarse pensando. No olvidemos que la Constitución, siempre lo he dicho, hace responsable del orden público en primer término el presidente de la República, seguido del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y a las policías. Resulta claramente un deber ineludible. Y por eso sí me alegra saber que el gobierno del presidente Boric tomó distancia de las declaraciones de este senador de la misma coalición, no las compartió. Y esto lo digo porque en Chile nos ha costado recuperar la democracia y nos ha costado vivir en paz y tranquilidad. Sabemos que las cosas no están pacíficas en ningún lado, en ninguna parte, pero nuestra responsabilidad como comunicadores sociales poner estos antecedentes sobre la mesa para que cuidemos la democracia, Todavía creo que es el mejor sistema de todos los que se han inventado. Bueno, hemos llegado al final. Ha sido un agrado compartir con Felipe, con Rodrigo, el primer bloque con la magistrada Verónica Dimazal. Y nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Que tengan un muy bonito término de semana para los que somos creyentes, católicos o evangélicos, un feriado santo de reconciliación, de meditación, ¿no es cierto? Y de mucha vida familiar. Me despido cordialmente de ustedes, las palabras finales son suyas. Bueno, nada más que decir, que tengan todos un buen fin de semana largo. Será hasta el próximo miércoles. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Feliz Semana Santa. Buenas tardes. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque.
hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.